Buen día, buen día, buen día a todos acá, todas. Estamos acá comenzando, bueno, la cuestión de la bimodalidad, así que tenemos que compaginar varias cosas, por eso nos demoramos un poco, pero bueno, ya estamos para comenzar. Bueno, como saben, ahí les pasé un CBU, porque bueno, la reunión, estos encuentros tienen un valor de 500 pesos, así que bueno, como ya saben. Hoy seguimos con los textos de Freud. Bueno, van a presentar María Juanita y Marta Laurín. 6, el punto 6 de la sexualidad infantil, que pertenece al texto de los 3 ensayos. ¿Sí? Así que bueno, damos comienzo. Acá le paso a Marta. Una presentación siguiente. Bueno, antes. Tengo que parecer, digamos, mejor. Okay. Bueno, buenos días. Bueno, como dijo Patricia, vamos a trabajar un apartado del texto de 3 ensayos de teoría sexual, que es un artículo de 1905 de Freud, en realidad escrito en 1901 y publicado en el 5. Este apartado que vamos a trabajar es un agregado que hace Freud 10 años después, en 1915, y el nombre es Fases de desarrollo de la organización sexual. Pertenece al segundo ensayo. Van a empezar a presentar. Yo hago una introducción, que como dice Mazzotta y todos sabemos, la teoría psicoanalítica es una reflexión sobre la sexualidad, y podemos agregar al tema de hoy que esa reflexión freudiana, que hay la sexualidad infantil. Una sexualidad que Freud caracteriza como esencialmente autoerótica y que denomina pregenital, para distinguirla de la sexualidad adulta. Freud nos dice que a los 5 años el niño ya tiene determinada su estructura sexual, esa que irrumpirá en la pubertad. Se trata de las famosas 2 oleadas o 2 tiempos de la institución de objeto a Freud a tratar de encontrar su recorrido. Entonces, recorrido del objeto y de la pulsión, que nos muestra una relación sumamente lábil, y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué puede cambiar en esta relación? Y nos contestamos casi todo. También respuesta que se da Mazzotta, principalmente el objeto. Entonces, en 1905, Freud persigue el desarrollo de la pulsión a través de los cambios de los distintos objetos que recorta en las etapas más tempranas de ese recorrido. ¿Qué tratamiento recibe ese objeto, además de cómo va cambiando? Consecuentemente, entonces va a plantear las fases serán la oral canibalística y la sádico-anal, hasta arribar a la organización genital, cuyo primado será de los genitales, con miras a la reproducción, dice Freud, previo pasaje por el periodo de latencia, nombrado así por ausencia de novedad. Entonces, cuando Freud dice fase, dice cambios, dice novedades, tiene el objeto en la zona, bueno, todo lo que atañe al recorrido pulsional y a la pulsión misma. Y cuando dice periodo, dice ausencia de novedad, que algo se mantiene igual o estático hasta ahí. Bueno, por último digo que nos queda por saber, o por mencionar, lo que Freud va a llamar en 1923 la fase fálica. Y entonces, de nuevo, repasamos esto como obligatoriedad de transcurso, obligatoriedad de pasaje para todos, para todo el mundo. O sea,
todo sujeto humano, y fase significa de nuevo nueva relación con los objetos. Sobre esta última fase sabemos que va a hacer pivotear toda la teoría psicoanalítica a partir de la propuesta del falo. Bueno, Estela nos va a contar ahora su parte, luego yo vuelvo a tomar. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que fue un párrafo que está en este punto 6, que se llama Fases evolutivas de la organización sexual, chiquito, pero que nos encontramos con un tema muy importante, ¿no? Que es la incorporación. En ese párrafo, Freud dice lo siguiente, yo tengo la traducción de Ballesteros, otros tienen la de Amorortu, van a ver que hay una diferencia importante, ¿no? Pero bueno, Freud dice lo siguiente, el fin sexual de la fase oral caníbal, que así es lo que agrega en 1915, es la asimilación. Freud usa este término, asimilación. Asimilación del objeto, modelo de aquello que después desempeñará un importantísimo papel psíquico como identificación. Pero en Amorortu el término que usa, o la traducción mejor dicho, porque el término no sé cuál será en alemán, es incorporación. Y ahora van a ver que es el término más adecuado, ¿no? Bueno, entonces, en principio, una definición etimológica de incorporar, que es así. In es hacia el interior. Y corpus o corporis, cuerpo. O sea, meter cualquier cosa en el interior de un cuerpo y hacer que forme cuerpo con él. Esta sería la traducción de incorporar. Entonces, me voy a manejar con esta traducción, porque además es la que prefiere también Lacan. Prefiere incorporar, y vamos a ver por qué, al otro término que suele aparecer también, que es introyección. Voy a tomar la diferencia entre introyección e incorporar del diccionario de Laplanche. Entonces, primero introyección, pero para ir dejándolo de lado. El sujeto hace pasar del afuera al adentro objetos y cualidades inherentes a estos objetos. Es un término creado por Sándor Ferenczi y que Freud emplea. Emplea, por ejemplo, en Pulsiones y sus destinos, en la negación, en la identificación de psicología de las masas, también usa introyección. Pero introyección es un término más amplio. Es lo mismo que dice Lacan, ¿no? Que es un término un poco más amplio, más ambiguo. ¿Por qué? Porque introyección no se trata solo del interior del cuerpo, que es a donde vamos, sino del interior del aparato psíquico. Por ejemplo, introyectar el ideal del yo. Esto es lo que dice Laplanche. Bueno, voy a incorporación. Sigo con Laplanche. Y dice así, es el proceso por el cual, de un modo fantasmático, se introduce y se guarda. Me gustó esta palabra. Se guarda
un objeto dentro de su cuerpo. O sea que ven que como seguimos con la alusión al cuerpo. Bueno, digamos, antes de la edición, que es a la que nos vamos a referir ahora, de 1915, las ediciones anteriores, Freud no toma esto de la fase caníbal o sádica, sino que se limita al placer de succión. En cambio, a partir de 1915, como ya contaba, además con la teoría de las pulsiones, pulsión de conservación o del yo y pulsión sexual, entonces ya la actividad alimentaria y la sexual están imbrincadas, mezcladas. De hecho, en otro apartado de la sexualidad infantil del texto, Freud dice que la característica de las manifestaciones sexuales infantiles es que nacen apoyadas. Es un término que destaca Mazzotta también, apoyada en una función importante para el organismo. Claro. Bueno. Entonces, y luego, después, en 1920, posterior a esto, pero les quiero leer una frasecita, donde ya se introduce pulsión de vida y pulsión de muerte, eros y tánatos, se pone en evidencia la unión de las dos, que va a ser importante para el tema de la incorporación. Y dice, en Más allá del principio del placer, el dominio amoroso del objeto en la fase oral coincide con el aniquilamiento de este. Y acá, es decir, claro, el dominio amoroso, eros, del objeto, en la fase oral, coincide con el aniquilamiento, pulsión de muerte, del objeto. Ojo con la... Ojo con la... Sí. Sí, no. Y que lo que realmente se opone al amor no era el odio, sino la indiferencia, decía Freud también. Bueno, sigo con el diccionario de Laplanche un poquito más. En la incorporación se hallan presentes tres significaciones. Tres significaciones. Darse un placer haciendo penetrar un objeto dentro de sí. Otra significación, destruir este objeto. Y la última, o la primera, como quieran, asimilarse las cualidades de este objeto conservándolo dentro de sí. Nosotros estamos siguiendo el programa de Mazzotta, con lo cual de este párrafo así de abundante y rico, vamos a tomar lo que se refiere a la identificación. Pero, por ejemplo, también está el tema del goce, ¿no? Esto de el placer de penetrar, este término que usa también Laplanche, ¿no? Penetrar un objeto dentro de sí y obtener placer destruyéndolo. Por ejemplo, Lacan, en el seminario de la transferencia, habla también de incorporación y habla del goce de mordisquear. Interesante, que también se ve en los bebés, cuando ya tienen dientes, y en los niños que les gusta mordisquear objetos.
y a la madre que la mordisquea, y a los adultos que también en determinados estados mordisquean las viromes, qué sé yo, cositas, ¿no? Sí, la madre mordisquea. También, también. Bueno, pero nos vamos a quedar con la parte de la identificación, ¿no? Que sería asimilar las cualidades del objeto conservándolo dentro de sí. Entonces, en ese párrafo que estoy citando de las fases evolutivas de la organización sexual, hay una nota a pie de página, donde se cita un texto de Abraham de 1924. Es muy interesante, el texto se llama Un breve estudio de la evolución de la libido considerada a la luz de los trastornos mentales. Solo voy a decir que lo que hace Abraham es subdividir las fases, las tres, la oral, la anal y la fálica genital, en dos. En la oral es oral de succión y oral sádica o canibalística, que es lo que toma Freud, y la anal es anal de retención o de expulsión o sádica. Bueno, respecto de la canibalística, donde ya tenemos los músculos maceteros, el individuo incorpora el objeto y lo destruye nuevamente. Tan pronto como el niño es atraído por el objeto, este está expuesto a su destrucción. Y acá es que se inicia la ambivalencia, que dejo un poquito para que va a tomar Marta. Y para finalizar, voy a intentar en fin, describir o explicar el párrafo que toma Lacan en el seminario de problemas cruciales para el psicoanálisis en la clase del 3 de marzo del 65. Acá lo hemos trabajado también bastante en la cosa freudiana. Dice así, habla de la incorporación. Cuando se trata de la incorporación, el primer estadio inaugural de la relación libidinal, la cuestión no es simple. La comida canibalística, como mito, está en el punto inaugural del surgimiento de la estructura inconsciente. Lo repito, está en el punto inaugural. ¿Cómo lo dice? La comida canibalística, porque está diciendo que este punto, este momento inaugural de la incorporación, no es una cosa sencillita como tal vez se nos transmitió, o leímos de un modo que parecía simple, sino que es complicada. Y entonces está en el punto inaugural del surgimiento de la estructura inconsciente. Este punto inaugural tiene como soporte el cuerpo. Por eso lo de incorporis. ¿Pero qué es la incorporación?, se pregunta Lacan. Bueno, en la referencia mítica se consume el padre desmembrado. Es el ser del otro que se va a consumir. Además, de él, que nos reenvía a la esencia ausente del cuerpo. Término bastante complicado, a ver si puedo traducir alguna cosa más, para lo cual me apoyo en el texto de Carlos Puri, La identificación.
muy brevemente. Se trata de consumir el padre desmembrado, es decir, que no hay imagen, es decir, que no estamos en la identificación imaginaria, en lo especular. Tampoco hay significante, o sea que no es la identificación secundaria al rasgo. Entonces, ¿qué se incorpora nuevamente? Se incorpora, dice Lacan, la libido inmortal. La potencia. Se incorpora la fuerza. Bueno, Freud dice en la psicología de las masas que, en Tótem y Tabú, que se incorpora un fragmento de la fuerza del otro, que también se come, ¿no? En Tótem y Tabú, la famosa fiesta o comida totémica, pero se incorpora la fuerza, es decir, un aspecto no poco, sino importante de ese otro ideal, además. Entonces, para terminar, Lacan dice que el instinto de vida instituye en lo real la transmisión de la libido inmortal. ¿Qué quiere decir? Que lo real del cuerpo queda perdido gracias a la incorporación de la libido. Yo lo entiendo así, como si entrara el espíritu al cuerpo, que es cuerpo a partir de ahora. No es un pedazo de carne, no es la libra de carne. Bueno, nada, la referencia a la Eucaristía, ¿no? En la religión cristiana se incorpora en la hostia el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, seguimos ahora con lo que nos va a transmitir Marta. Bueno, yo señalé varios años en los que este texto y la teoría freudiana fue siendo modificada, ¿no? Strachey tiene en el prólogo de 3 ensayos un comentario sobre que esta obra en particular, junto con la interpretación de los sueños, es de las más corregidas, trabajadas por Freud, ¿no? Yo hablé casi de 23 años porque dije que escribió esto en 1901 y llegamos a la postulación de la fase fálica en la organización genital del año 23, donde sigue incorporando datos o modificaciones. En particular, decía, luego va a pivotear todo sobre esta propuesta última, ¿no? Que me gusta a la manera en que la caracteriza Mazzotta, que dice que es en la masilla, en la premisa universal del pene, que es la loca creencia infantil del todo tiene pene. Bueno, pero sin ir tan allá, voy a retomar con lo que Estela estuvo planteando, que tiene que ver con el manejo sádico del objeto, ¿no? Que estábamos en ese punto. Y sobre el término ambivalencia que Freud retoma aquí en el texto. Entonces, bueno, me gustó preguntarme un poco, sabidas, sobre ese término. Es un término de Bleuler y de 1911, o sea, en el medio de todo este fárrago de novedades que Freud va incorporando. La definición aproximada que pude como retener al respecto son los pares de opuestos pulsionales plasmados en igual grado y simultáneamente sobre el mismo objeto. Un objeto, simultaneidad, pares de opuestos pulsionales. En particular, que dice Freud, amor y odio, que son los paradigmas, los modelos de funcionamiento de esta ambivalencia, ¿no? El valer doble de algo, y que puede conservarse toda la vida, dice Freud. Bueno, me detuve un rato en el tema con Bleuler. Bleuler, que en realidad mantenía... Perdón, se escucha muy, muy bajito para los que estamos en Zoom. Perdón, me corrijo. Giro mis papeles, me siento más tranquila. No me acuerdo
Podrían apagar los micrófonos, los que estamos en Zoom, gracias. ¿Cómo? Pidió a los que están en Zoom, no acá. Bueno. Acá nada. Yo decía que Bloiler mantenía una discusión con Kraepelin sobre la denominación de demencia precoz, porque cuando él introduce el término de ambivalencia, lo hace enumerando síntomas de la llamada demencia precoz por Kraepelin, pero a la que él nombra nuevamente como esquizofrenia, mente dividida, ¿no? Que es lo que todos sabemos de ese significado. Y entonces pongo el acento en esta cuestión de mente, no de mente, porque en realidad la ambivalencia para Bloiler va a residir en una cuestión cognitiva o intelectual. La diferencia con Freud, que le va a poner todo el acento a la cuestión libidinal en relación a la ambivalencia también, a todo, pero en particular en este tema que estoy planteando. A mí me resultó interesante ver las discusiones entre estos genios coexistentes, porque también me llama la atención que han nacido prácticamente el mismo año. Kraepelin y Freud nacieron el mismo año, Bloiler un año después. Y Bloiler y Freud mueren el mismo año, o sea que son totalmente contemporáneos en el sentido estricto. Y discutían, bueno, habría que agregar a Jung en las discusiones, ¿no? O sea, los dos suizos, Bloiler y Jung, y Kraepelin el alemán, Freud austríaco, todos germanos parlantes, que estaban inmersos en lo que se llamó la Escuela Alemana de Psiquiatría, por oposición a la Escuela Francesa, que por supuesto también dio los grandes pensadores, pero... o igual. ¿Cómo? ¿Posterior la francesa? No, también... coexisten en algunos autores en particular, ¿no? Pero no me meto con la francesa hoy porque no lo repasé. No. No te puedo decir. Podría, pero tengo que refrescar todo. Bueno, a ver, no sé dónde me quedé. Bueno, quiero remarcar esto de que el uso del término ambivalencia para Freud es en el terreno de lo libidinal, ¿no? Es con abolición de la relación al objeto y regresión al autoerotismo, ¿no? Dice Freud. O sea que lo coloca en lo más temprano de la constitución del aparato. Él dice que es el más arcaico de los modos pregenitales donde no se han diferenciado aún los opuestos. Allí arrancaría a partir de la diferenciación ya la coexistencia. Bueno, si vos mencionaste ya lo de la fase canibalística y la identificación, yo tenía alguna frase para poner, pero me gustó lo tuyo. Bueno, nuevamente estamos entonces dentro de la problemática de la incorporación del objeto, que tiene particular trascendencia en la constitución del aparato y en la patología. Digamos, esta relación al objeto va a determinar, como sabemos, primariamente Freud se dedica a la cuestión de la relación del objeto en relación a la histeria y a la neurosis obsesiva. Más adelante esto también va a tener alcance para paranoia y esquizofrenia, y en particular lo que hemos trabajado últimamente como melancolía. Viendo cómo la identificación que se denomina narcisista configura el cuadro a futuro, es decir, cómo luego el proceso de regresión en la pérdida del objeto, ese objeto que había sido elegido narcisísticamente, determina el apego a ese objeto que anidando en el yo se chupa parte del yo, ¿no? se lo compromete. Bueno, no era mi intención meterme por ese lado, pero lo hice sin querer. Bueno, pensando esta cuestión del objeto, de la sexualidad infantil, del desarrollo, de un devenir, ¿no? en la sexualidad humana. Yo anoté una frase que me interesaba también, que es que recién cuando Freud plantea el complejo de Edipo,
el 1910, que es una época muy prolífica de Freud, porque escribe muchísimos artículos ese año. No tanto como venía espaciando y la profundidad con la que venía tratando otros temas, empieza como a entrar en otros muchos en ese año, que me pareció significativo que fuera tan productivo. Bueno, es el año en el que él plantea el complejo de Edipo, y es allí donde va a afirmar que los impulsos sexuales en los niños existen sin necesidad de estimulación externa, ¿no? Como que la sexualidad viene ya problemática desde el cuerpo. Sí, filogenéticamente, luego tenemos que meter la ontogenesia para poder explicarlo, pero bueno, quería marcar eso porque me pareció importante. Bueno, Estela anticipó algo de esto también, ¿no? De psicología de las masas, que es del 21, estamos en todas esas fechas freudianas. No sé si me voy a extender mucho más para dejar lugar a las preguntas. En la identificación, como manifestación más temprana de un enlace afectivo a otra persona, que desempeña importante papel en la prehistoria del complejo de Edipo, ya que estábamos nombrándolo, es una forma de caracterizar para Freud lo que llamamos identificación primaria. Esta identificación, que Freud caracteriza como preedípica, entonces está marcada por una relación canibalística. Estamos insistiendo hoy en este punto porque nos parece central. Se comporta como una ramificación de la primera fase de la organización de la libido, o sea, la fase oral. Ramificación de la fase oral. Es un tipo de identificación ambivalente, pues el sujeto incorpora al objeto ansiado y estimado, comiéndosela, como dijimos antes, y así lo destruye. En el yo y el ello recién lo va a nombrar como primaria, me parece, por lo menos lo que yo recuerdo. Esta identificación es primaria respecto de la elección de objeto, ¿no? Esto también es interesante. Previa. Por primaria, sí, que antecede a la elección de objeto. Y se trata de lo que se quisiera hacer. Una vez que esta identificación está constituida, podríamos decir que se trata de pasar a lo que se quiere tener, esa elección de objeto como el ansia de algo que me excede. Bueno, la identificación es siempre posible antes de toda elección de objeto, dado que aspira a conformar el propio yo análogamente al otro tomado como modelo. Quiero agregar algo porque si no me meto en algo bastante más complejo. Bueno, así como Estela marcó esto, el odio no es el negativo del amor, ¿no? Escuchamos hace un rato. Freud dice que tiene su propio origen. Volviendo a las cuestiones de ambivalencia, en la identificación, en la relación canibalística, en todo lo que venimos recortando, ¿no? Tiene su propio origen y dice que es la relación al displacer, lo que es decisivo en las cuestiones del odio. El yo odia los objetos que supone fuente de displacer. Entonces, el odio, va a decir a esta altura, luego se le complica, pero dice, el odio no procede de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su conservación y mantención, no sé si es correcto, manutención o mantención. El texto dice mantención, pero como yo estuve trabajando amor roto, tal vez hay otra palabra mejor. Nace como expresión de un yo primitivo frente al mundo exterior. Luego nos afirma, los instintos del yo y los sexuales entran fácilmente en una antítesis que reproduce la del amor y el odio. En la organización sádico-anal, la incorporación del objeto se trata de aspiración al objeto bajo el accionar de la pulsión de dominio.
lo que le va a servir a Freud para graficar muy insistentemente sobre la neurosis obsesiva y el tratamiento que recibe el objeto, ese objeto que es controlado y intenta ser controlado y dominado. Para lo cual, dice Freud, la pulsión de dominio, entonces está al servicio de dominarlo y es indiferente si le ocasiono daño o un perjuicio o lo destruyo. Le es indiferente a este funcionamiento. Entonces este tratamiento del objeto en relación a la pulsión de dominio es poco diferente de lo que pasa con el odio. Odio y pulsión de dominio se juntan. Entonces el odio al principio no tenía carácter erótico, pero se le sexualiza como movimiento pulsional activo en la continuación de la relación con el objeto sexual. Es continuación de eso. Bueno, voy a suspender acá. Me parece que son bastantes cosas. Dijiste que el odio y la pulsión de dominio se juntan. Perdón, ¿tenemos un micrófono? ¿Hay que usar micrófono? No. Hay que pasar es claro, porque yo venía diciendo que la aspiración al objeto bajo el accionar de la pulsión de dominio deja indiferente si lo daño o lo destruyo, directamente lo aniquilo. Eso dije. Luego, esto ya puesto en relación a una cuestión pulsional, para Freud se ha juntado con el odio, con lo cual se le sexualiza. Eso es lo que quería decir, que si bien busca un origen diferenciado, y lo diferencia y dice es una cuestión yoica, tiene que ver con la conservación, luego se le junta nuevamente con una cuestión funcional, sobre todo en la neurosis obsesiva, que es el paradigma de este funcionamiento. ¿Qué hago? ¿Paso la computadora? Si vamos a usar el micrófono, vamos a tener que escuchar allá a los que participan del Zoom. Así que no, porque nosotros vamos a usar el micrófono para hablar con nosotros. Sí. Y allá vamos a escuchar a los que hablan de Cada uno que interviene. Marta, tomando esto, mientras, si es indiferente en relación al destino del objeto, no se trataría de sadismo, aunque Freud lo llama sádico oral sádica la fase, ¿no? Digo, porque es indistinto el destino del objeto. Sí. Es la incorporación lo que prima. Sí. ¿No? ¿No se escuchó? No se escuchó. Hablo mientras hasta que pongan el corte, no es importante. Sí, sí. Pasa que cuando le doy la palabra, le doy silencio a eso. Sí, si querés. Estaba un poco enredada. Estaba recordando mientras que en la religión católica, cristiana en realidad, porque todos los cristianismos, en la Eucaristía, cuando incorporás, estaba comentando algo respecto de la Eucaristía, de la comunión en los cristianos. El tema del momento de la Eucaristía, donde se incorpora lo que se llama la hostia, ¿no? Esto es un misterio para la religión católica, porque no se trata de una metáfora, ni algo espiritual. Es el misterio de la transustanciación, que dice que ahí está el cuerpo de Cristo. Realmente, no es simbólico. No, porque te estás masticando y te daba miedo. Sí, y tenías miedo de haberla. Claro. Ahora sí, lo paso y después seguimos. No, me quedaba pensando, sí, por eso. ¿Se escucha? No, que me quedaba pensando en relación a lo que decías también, del trabajo para el sujeto, ¿no? Que trabajo, ¿no? El acto de tener que incorporar, ¿no?
Y lo pensaba también en relación a lo que planteabas vos con un punto, claro, pero con un punto de paradoja, qué sé yo, me parece como muy crucial, que es esto de destruir a un objeto conservando las cualidades, ¿no? Digo, qué trabajo para el sujeto, ¿no? Tener que sostener este punto tan complejo que es destruir a un objeto conservando sus cualidades. ¿Cómo se mastica? Claro. Claro. ¿Cómo se mastica? Claro. ¿Puedo hablar desde acá? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno. Bueno, les agradezco todo el trabajo que han hecho de investigación, además de lectura de los textos de Freud, que nos deja pensando muchas cosas. Y pensaba, ¿no?, en esto, bueno, hay montones de temas, pero me voy a una preguntita, ¿no? Cuando hablaban justamente que estamos hablando de la incorporación y la destrucción del objeto, y tomábamos voz de psicología de las masas, ¿no? La identificación primaria, y pensando también en la función del tótem, que estamos empezando a trabajar, ¿no? Si se incorpora la potencia en esta comida canibalística, y si podemos pensar en la extrusión de goce, como que se incorpora y no solo se destruye, sino que se extruye el goce, ¿no? Pensando en la clínica, ¿no? Que es lo que entra, y pensando que el tótem y el tabú hace como de freno para que haya una extrusión de goce, en ese sentido, y pensar en la psicopatología, ¿no? Como si este proceso de identificación está como formador del yo, o como formador de síntomas, o como estructuración del yo, que ahí nos va a dar una dirección de la cura distinta, ¿no? ¿Dónde está la patología? ¿Dónde está el problema? Bueno, eso para seguir pensando, para empezar, porque hay un montón de cosas. Gracias. ¿Puedo decir algo? Quiero leer una frase de Mazzotta que fortuitamente me encontré anoche en una invitación a un seminario de la identificación, ¿no? Y la frase de Mazzotta es esta: soy un nudo de repugnancia que yo me he puesto en mí. Porque claro, no es que conversábamos con Marta respecto de este tema de la ambivalencia, no es que uno se introduce las características maravillosas del objeto en cuestión. En la clínica, por ejemplo, trabajando con chicos, también con adolescentes, recuerdo un caso de un chico, de un jovencito, que quería mucho a su padre, ¿no? Sentía un gran amor por su padre. Pero la verdad es que el padre era un señor muy complicado, no trataba bien a nadie en la familia, y la madre lo criticaba muchísimo. Con lo cual, él estaba ahí, ambivalente, que sí, que no. Luego me enteré, este muchacho dejó su tratamiento por razones familiares, y me enteré que él ya era prácticamente el padre. Es decir, no es fácil, ¿no?, sostenerse en la relación ambivalente. Bueno, eso, más lo que dice Mazzotta, porque, perdone, pero esto que dice, soy un nudo de repugnancias que yo no he puesto en mí, me sorprendió, porque tiene que ver con lo que dice Lacan en esa clase del seminario de los problemas cruciales. No hay un sujeto allí de la primera identificación. No hay quien dé cuenta de ese momento. Entonces, a veces es ambiguo como se encuentra, incluso en el diccionario. Está en primera persona, he puesto, y en realidad se ha puesto, porque nadie ha puesto.
Nadie estaba allí. Bueno. Está muy enredado. Tenemos un nudo extra. Un nudo que no es de repugnancia. Un nudo real. Alguien ha puesto en el pino. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias también por las cosas que han trabajado y que lo que nos hacen pensar, porque realmente es el tema de la identificación primera me parece infinito, porque, bueno, por muchas razones. Una, que no se puede decir que sea una identificación simbólica. Por eso lo del ejemplo de la hostia me parece muy, muy atinado, porque lo que va a ubicar como identificación simbólica es la relativa al asentimiento, de la instalación del rasgunario, y dice en la transferencia, dice, esta es la única que puedo llamar simbólica. Bueno, y esta otra, ¿qué es entonces? ¿Qué es la esencia ausente del cuerpo? Bueno, acá Marité me soplaba, es la dimensión invocante, ¿estoy de acuerdo? Es la incorporación de la dimensión invocante. También en problemas cruciales creo que dice es la incorporación del vacío del Padre como nombre, pero uno tiende como a ir hacia el lado simbólico cuando no lo es. Esto es lo que me parece que ha quedado muy claro en la presentación de ustedes, ¿no? Este asunto del cuerpo, ¿no? De que si no es con el cuerpo, ahí no pasa nada. Y creo que es muy ubicable en la clínica cuando nos encontramos en lo que se llama los autismos o psicosis de la primera infancia, donde no ha ocurrido esto, que tiene que ver con algo que se tramita en el cuerpo, ¿no? Digamos, muy sencillamente, en principio es lo que podemos percibir como que, aunque el niño hable, no habla con el cuerpo, es como que la palabra no ha hecho cuerpo en él, ¿no? Bueno, incorporal. Sí, claro, yo pensaba lo mismo, ¿no? Que es la cuestión de, por eso Freud remarca digamos, en esta incorporación que se funda lo divinal. Para mí es fundacional, ¿no? Es como si se fundara el cuerpo como territorio de goce, ¿no? Hay algo, ¿no? Del campo del goce, como diría Lacan, ¿Dónde ubican eso? lo que dijo ella, viste que dijo que había, no sé quién de las dos dijo, esta cuestión de que había una libidinización, ¿no? Que lo importante... El placer de meter adentro un objeto. Claro, es... el placer, acá acaba de decir Estela, me recordó, porque yo creí escucharlo, que es el placer de meter, de incorporar un objeto en el cuerpo. Entonces yo creo que hay un acto que tiene que ver con el campo del goce allí, que justamente constituye el cuerpo. Por eso uno podría pensar, cuando Lacan ubica la primera como digamos, la incorporación de lo real del otro real, ¿no? Hacia este campo, digamos, de cómo se produce allí un campo de un sujeto que es capaz, digamos, digamos, se genera la posibilidad de alguien que pueda después decir en otro momento, yo soy quien goza, ¿no? O quien goza aquí, pero bueno, hay allí algo que tiene que ver con la línea que plantea Graciela, ¿no? Con el goce y el cuerpo, ¿no? No, pero dijo vos. Mariana y después vos. Mariana, ¿querés hablar? Sí. A ver, Sí. aumentar el volumen nada más. El volumen. Ahí se escucha. A esto, pero un momentito, Esperad un minuto, Mariana, que Regio. una cosa del volumen. El volumen nomás. No tenés que silenciar eso, tenés que aumentar el volumen de la computadora. Sí.
A ver, habla Mariana. Sí, no, me quedé pensando en las mezclas y desmezclas de pulsiones y me quedé pensando en la pulsión invocante. Qué curioso que es el agujero del cuerpo, del oído, que no es esfínter, está abierto todo el tiempo, que es como imposible no escuchar. Y como el autista, bueno, cierra el oído, no sé cómo, pero bueno, en eso, en la pulsión invocante, que sería como la primera, ¿no? Y después vendrían como las otras. Y el oído está como asegurado, ¿no? De que no se tiene que cerrar para que se incorpore la voz, ¿no? En eso, y muchas gracias. Bueno, va Celia. Sí, después digo algo yo. No, yo quería como interrogar el punto de esta incorporación que luego dará lugar, según lo que leyeron, a la identificación, pero que está ubicado en un tiempo lógicamente anterior. Sí. Y la cuestión que Freud va a traer mucho después de esa identificación primaria al padre, ¿no? Porque esa identificación primaria al padre, que es anterior a toda relación de objeto, lo leyeron hoy, también queda ubicada con anterioridad a la emergencia del sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo que, en realidad me pregunto, si ahí, no sé si es cambio, pero esta nueva formulación de Freud, que introduce o que alumbra, podríamos decir, sobre esta cuestión de la incorporación. Ya no va a hablar de incorporación, va a hablar de esta identificación primaria anterior a... Lo pregunto así, esto es solo un comentario, agrego, del texto de 3 ensayos que vos traías, Marta, que fue uno de los que junto con la interpretación de los sueños sufrió más agregados, bueno, hasta el 25, ¿no? ¿Qué relación particular tenía Freud con este texto? Porque Freud habitualmente escribe otro texto, no, lo ha hecho muchas veces, donde reformula posiciones anteriores, cuando escribe, no sé, vamos a algo muy habitual. Más allá del principio del placer, va a reformular como principio de vida y de muerte lo que anteriormente era del yo o autoconservación y sexuales, por ejemplo. Pero lo reformula en otro texto. Llama la atención cómo acá, cómo acá introduce, pero no quiero tomar más tiempo después. Bueno, la organización genital, Puedo decir, no, que a mí me parece que esto es un delirio mío, una teoría mía, digamos, respecto del texto, porque es llamativo, uno además lo lee una y otra vez y siempre hay algo nuevo, digamos, ¿no? Siempre hay algo nuevo que se sostiene en lo anterior, y yo cuando lo fui a ver lo tengo subrayado en un montón de colores, o sea que se ve que que lo leí muchas veces. Y me parece que dice acerca de la constitución del desarrollo psicosexual, digamos, ¿no? De que no es lineal. Yo lo entiendo así, digamos, que cómo Freud fue armando el texto, claro, cómo Freud fue armando el texto dice acerca de cómo se arma la sexualidad, cómo se arma el aparato psíquico, que no es lineal, prolijo, con etapas, claro, de una vez, y que cuando se termina una etapa se pasa a la otra, sino que se va, se viene, ¿no? Bueno, nada, esto es una apreciación de la lectura. Claro, es un efecto, ¿no? Bueno, Bettina, pero no, yo lo único que quería marcar, que yo me detuve en esto de que dijo Marta, de claro, no hay, la palabra registro ya es demasiado elaborada para lo que voy a decir, no hay esta cuestión de los opuestos, o sea, no hay, sí, registro de los opuestos todavía,
¿no? En ese infant, hasta que algo, como dijo esto, repugnante, se puede en el cuerpo, algo como de percibir, y por primera vez ahí se produciría, digamos, la inauguración de lo arcaico, simbólico, que da lugar al aparato psíquico, ¿no? Como me pareció muy interesante, y ahí me detuve. A ver, Betina. No, me quedé con esto de la diferencia entre la incorporación y la identificación, pero pensándolo en relación al sujeto, ¿no? Como que hay en ese punto de la incorporación, si no podemos hablar del sujeto que incorpora, no podemos hablar del yo tampoco, ¿no? Digo, ahí hay un tiempo arcaico. Tal vez el tiempo simbólico es el tiempo donde podemos apostar a la emergencia del sujeto o a la constitución del yo. Pero me quedo pensando también para la clínica, ¿no? Que es ese momento, ese tiempo en donde hay una incorporación sin que haya alguien que pueda dar cuenta de eso. Profunda la estructura. Exactamente. Bueno, pero ¿qué estructura? ¿Qué Agregar. estructura profunda? Claro. Sí, de todas maneras, hoy estamos en el preciosismo de las palabras, pero Freud dice hipotético momento, ¿no? Le da un lugar a esto inventado, digamos, supuesto. Y ahí iba a decir algo más que dijiste. Bueno, al pedacito de carne, ¿no? ¿A quién se incorpora? Al pedacito de carne, qué sé yo, a lo que no había antes y ahora empieza el recorrido de las pulsiones parciales. ¿Cómo? Yo quiero decir una cosita sobre esto. La verdad que es muy difícil de pensar, y lo que vos planteás, Betina, no es que hay una identificación al ideal del otro, al ideal del padre, pero sí se incorpora idealmente, que no es simbólicamente. Pensando en lo que Lacan dice en el estadio del espejo, en el texto del estadio del espejo, porque esto es previo a las identificaciones imaginarias, sin embargo, hay un tiempo preliminar donde el niño, el infans, que todavía no ha constituido la subjetividad, porque vieron que hay como varias instancias para que se constituya, ¿no? Por ejemplo, la negación, en fin, se constituyen tiempos. Ese tiempo preliminar es que ese infans toma una gestalt de lo humano. Lo que se refleja en el espejo tiene que ver con la gestalt de lo humano. Es decir, un individuo amamantado por un animalito mamífero de la selva, no se reconoce, no se ve. Entonces, hay algo que le permite introducirse en el mundo de lo humano. Y por último, lo que quería decir es que no se trata acá del nombre del padre, pero va a parar al nombre del padre. No es una nominación, pero va a ir a parar después al nombre del padre. Por eso tenemos una complejidad para definir este tiempo. Sí, sí, tal cual. Estela, vos citaste a Carlos Curi en su buenísimo libro sobre la identificación, y él ahí lo que habla, en este sentido, por lo que recuerdo, es de cómo esta incorporación oral va a ir a parar al nombre del padre. O sea, es como una realización en sucesivos tiempos, ¿no? Bueno, esto hace a todo lo que llamamos la estructura psíquica, ¿no? Que eso, digamos,
se podría considerar como, bueno, Jean-Michel Bapro dice que siguiendo la pulsación del inconsciente, cada movimiento de pulsación del inconsciente va produciendo nuevas versiones, podríamos decir, de lo mismo. Entonces, las identificaciones también viven estas sucesivas transformaciones, digamos. Y respecto a la primera, él dice que a partir de la primera incorporación del vacío del Padre como nombre, esencia ausente del cuerpo, todo esto que estamos hablando, se desarrolla sucesivamente lo que sería el trayecto mítico del parricidio. Que esto hace a lo que decía Paula, está la teoría misma de Freud. La teoría misma de Freud va sufriendo estas transformaciones de lo mismo. Lacan también. Si uno lee Lacan, lee lo mismo. Y finalmente concluye lo que llamamos el nombre del Padre, ¿no? Pero es una manera de poder entender estas cosas tan difíciles, ¿no? Me había quedado pensando en lo que decía Celia, ¿no? Esto de la Eucaristía, y me pareció súper interesante que se pueda, ahí hay una incorporación, pero no hay una destrucción de la hostia en sí, ¿no? Como ya se ocupa el organismo, pero no la mastica, digamos, ¿no? Como si fuera una posibilidad de incorporar sin ambivalencia. Mirá qué solución encontraron desde la religión, ¿no? Lo cual no se refleja después en la realidad. Operaciones totémicas o lo que fuera. Y además, en el momento de la comunión, el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo. A cada uno que le da la hostia le dice el cuerpo de Cristo. No, te dice el cuerpo de Cristo cada vez. Cada vez te dice. Cada vez. Sí. Bueno. Sí. Bueno, no, yo quería traer algo que soy, bueno, luz, porque como estamos sin cara, que me fui a buscar recién en Radiofonía y Televisión, en la segunda pregunta, que por ahí me parece interesante de lo que estamos hablando. Ahí está hablando de la lingüística, y dice, vuelvo en primer lugar al cuerpo de lo simbólico, que de ningún modo hay que entender como metáfora. La prueba es que nada, sino él, aísla el cuerpo tomado en sentido ingenuo, es decir, aquel cuyo ser que en él se sostiene no sabe que es el lenguaje que se lo discierne, hasta el punto de que no se constituiría si no pudiera hablar. El primer cuerpo hace que el segundo ahí se incorpore. Bueno, me parece que era pertinente con lo que veníamos hablando, ¿no? Como el lenguaje es lo que hace que se haga cuerpo, ¿no? Que se incorpore este primer cuerpo. Bueno. Claro, es decir, como que es una incorporación que no es sin la palabra, ¿no? Por eso lo que planteaba recién la Mariana. Voz. La voz probablemente. ¿no? Como que el primer objeto es la voz. Claro, la esencia ausente del cuerpo me parece que en todo caso cabe ubicarla como el ingreso de la voz. Sí, en un momento la voz se une a lo que está sucediendo, que es que está incorporando. Este tiempo derivado de lo de las fases. Sí. No se oye sin micrófono. No, que digamos, incorporar está todo el tiempo el bebé, ¿no? Pero recién cuando hay algo que se une a la lengua, al lenguaje, cuando se une es que realmente hay incorporación en este sentido que estábamos hablando, ¿no?
Yo digo algo que no sé si tiene alguna utilidad, pero pensaba que cuando yo hablaba de la escuela alemana, de las discusiones que mantenían los germanoparlantes, la diferencia que había fundamentalmente con Freud, bueno, luego Jung también, pero era la cuestión orgánica, el cuerpo como base, como sede de cualquier, la explicación de la patología hecha a partir de las cuestiones corporales, la química del cuerpo, la fisiología, todo eso estaba en juego en esas discusiones. Y la psiquiatría, claro. No me acuerdo quién, ¿Celia? Me acordé algo en relación a esto que decían del invocante y de la voz, que el otro día una paciente que streamea me decía que streamea, que juega, estoy aprendiendo mucho de videojuegos. Stream es jugar y que te vean jugar a los juegos, a los videojuegos. Bueno. No, para mí no es tan nueva, pero bueno, y dijo algo muy interesante, que es que ella logró streamear después de un tiempo largo, pero que los videojuegos la salvaron, ¿no? Que ella vivía muy, muy en su mundo, y cuando habla del videojuego, y yo le empiezo a preguntar, ella me dice, lo que pasa es que cuando vos jugás, los micrófonos están abiertos, dice, y vos jugás y hablás, escuchás y hablás, y de repente alguien te escucha, dijo, ¿no? Alguien te escucha o a alguien vos escuchás. Y ahí empezás a hablar con otro, ¿no? Me acordé de esto, sí. Claro, yo esto no lo sabía de los juegos, yo sabía que se jugaba, digamos, que se hablaba con otros, pero yo suponía que ya estaba ese otro, que había alguna relación con ese otro con el que se hablaba. Y en un momento me dice, es como cuando juegan los niños, que los niños hablan, me dijo, ¿no? Están jugando, pero que están presentes. Claro, pero digo, me pareció sumamente interesante por esto que ahora surgió lo invocante y del oído que está abierto y de cómo estos chicos van encontrando en el jugar algo de esto que se liga con la voz, porque ellos hablan al micrófono, pero no saben quién está al otro lado y si alguien va a escuchar algo de lo que ellos dicen, y de repente algo queda ligado, digamos, ¿no? No, stream es otra cosa. Stream es jugar o hacer un video en YouTube o en Switch, que es una plataforma. Claro, puede ser en YouTube o en Switch, que es la plataforma por la que juegan. La incorporación sería con otro en el videojuego. Claro, en el stream sí hay otros, porque vos sabés que hay otros que te están mirando. Pero hay Sí, se dialoga, se habla, pero ella hablaba de un momento inicial del juego en el que vos jugás solo, pero hablás, pero ella dijo, los micrófonos están abiertos. Esto es lo que me pareció interesante, Sí, ¿no? pero creo que hay algo El hablar también- y el oído está abierto. Pero creo que hay algo interesante también, es que que pensaba en esto que vos planteabas, ¿no? Que esos otros, ¿sí? Son otros, sí, pero que el acto en donde la escuchan, lo Sí. constituye como ese Claro, otro. en el que se liga, Exactamente. en el que se liga algo de lo que ella dice Exactamente, con lo que el otro escucha. escuchó. Y entonces empieza Ahí un hay diálogo, otro, ahí hay otro para sí. ella. Son chicos que no tienen, claro, por eso la salva. Es el tema de la- por eso se salva. La clase de vamos a ver de un otro al otro. Claro, acá, El campo del otro. sí, acá Marité nos recuerda que en el seminario de un otro al otro andamos por este terreno también, que estamos, el campo de la demanda. Justamente yo quería comentar algo de esto, que me parece que, pensando en la melancolía, ¿no? que Marta inevitablemente trajo y me parece que era necesario, porque, digamos, ¿qué ocurre en la melancolía? Justamente me parece que, bueno, eso que surge, que es que el melancólico ya no cree en lo simbólico,
¿no? Que es algo que ha caído en esta dimensión del otro como la dimensión invocante, justamente, ¿no? Que es ambosectora, diría, porque si aparece como invocación es porque uno se ha encontrado invocado, hay un orden de deseo que ha producido este empuje a la invocación, ¿no? Al deseo del otro. Claro, el deseo del otro. Entonces me parece que lo que se observa en la clínica de la melancolía es la caída de esta dimensión invocante, es esto de ya no creo en nada, nada me importa, nada me interesa. Y ahí es donde, digamos, la identificación primera, me parece, ha perdido su valencia simbólica. Entonces, por eso aparece el objeto ocupando el yo, ¿no? Porque ya no es la esencia ausente del cuerpo, es que se traga a lo perdido como objeto, ya sin dimensión simbólica, justamente. ¿No? Esa es la... exactamente. No, decía que es la destrucción del objeto sin poder conservar las cualidades. No, claro, porque, no, pero es interesante esto, porque uno piensa en el objeto como el pequeño otro. Y acá lo que hay que situar es que Lacan introduce la dialéctica entre el pequeño otro y el gran otro. Así que no es que se incorpora, porque si uno tiende a pensar, bueno, incorpora el pecho, el objeto es la teta, ponerle, o el pezón. No, no, porque se trata de esta dialéctica entre lo que se corta del cuerpo del otro, en tanto que objeto, y la dimensión del gran otro. Sí, las dos cuestiones, el pequeño y el gran otro. Por eso nos da pie para invitarlos. ¿Qué va a ser un chino? Porque es dificilísima la clase. Bueno, va Celia. Sí. No, es en realidad, sí, vamos a hacer una especie de propaganda. No, primero agradecerles porque toda esta cuestión también introduce a lo que el primer lunes de octubre vamos a presentar con Luz Aguilar, de Tótem y Tabú, que está muy presente toda esta temática. Y además quería solo un comentario en relación a, bueno, a mí me sirvió volver a releer esto, que si no, por ahí uno no vuelve sobre estas lecturas realmente. Que además traen esta cuestión de fases del desarrollo, el título, ¿no? El nombre que tiene, que sabemos que con Lacan esto ha sido muy puesto en cuestión. No hay ni fases ni desarrollo, sería. Sin embargo, hay tiempos. Y me parece que estos tiempos está bueno volver sobre esa temporalidad, que no es las fases de Abraham, que tuvo tanta presencia en el discurso freudiano, todas las fases de Abraham, hasta que Lacan viene, kleiniano sobre todo, sí, exacto. Sí, te pasó. No, simplemente que, nada, que Abraham tuvo una enorme incidencia, influencia en Melanie Klein, y que además era el analista claro, de no Melanie recordaba. Klein. Pero todo esto de la incorporación, mejor dicho, de la introyección. Melanie Klein toma el término introyección, ¿no? Y las fases, lo sádico, no sé si recuerdan los objetos que destruyen, claro, objetos introyectados que destruyen a veces desde el interior del cuerpo, objetos introyectados que atacan al sujeto, no dice sujeto, al niño, desde el interior del cuerpo. Parece un delirio. Lo que pasa es que, sin embargo, después Lacan le da otro estatuto a estas ideas de Melanie Klein. Bueno, te saqué el micrófono. ¿No? Era solo... Bueno, vamos terminando. Parece. Gracias. Bueno, gracias por estar.
Nos despedimos hasta el lunes que viene con Chao. el secretario de la Gracias. carne. Chao.